Saludos, saludos mi gente. Dios le bendiga y me le guarde. Hoy estamos con nuestra segunda entrega, ¿verdad? De lo que estamos haciendo todos los martes a partir de las 5 de la tarde. Los estudios teológicos con el pastor Samuel Cartis Alpáez de la iglesia Casa de Restauración en el 647 East en el Bronx, en el circo 10457. Esto es para 24/7 siguiendo a Jesús. Amén. Entonces, pastor, buenas tardes. Amén. Dios le bendiga Amén, a amén. todos los que nos siguen a través de las redes. Le damos la más cordial bienvenida. Dios te bendiga, Robert. ¿Cómo Amén, te ha amén. ido? Bien, bien, gracias a Dios. Amén. Tenemos una semana ya que no veníamos a 24. Una semana 7. ya teníamos que no veníamos 24/7, así es. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo lo que es la introducción, ¿verdad?, al libro La Panorama del Nuevo Testamento. Ahí lo pueden ver, ¿verdad? Es lo que estamos viendo en esta semana. También tenemos lo que es la panorama al Antiguo Testamento. Entonces, vimos la introducción la semana pasada y nos quedamos ahora en lo que es una visión general, ¿verdad? Que es el segundo capítulo. Amén. La visión general, ¿verdad? Vamos entonces a un recuento rapidito a lo que es la visión general. Entonces, la visión general, pastor, yo veo que tienen lo que va del Nuevo Testamento, los evangelios, las epístolas, el libro de Apocalipsis y el Nuevo Pacto, ¿verdad? De esto que vamos a estar hablando en el día de hoy. Amén. Entonces, pastor, pregunta, ¿qué es el Nuevo Pacto? El nuevo pacto. Fíjate, el nuevo pacto fue la provisión de salvación de Dios para un pueblo perdido que no podía salvarse por sí mismo, sino a través de Jesucristo. Viene el nuevo pacto, el Mesías de Israel, que inauguró el nuevo pacto con su muerte sacrificial en la cruz del Calvario. Ese es el nuevo pacto. O sea, Dios dando a la humanidad otra oportunidad de poder remediar los pecados de la humanidad. La historia comienza en el Nuevo Testamento con los 4 evangelios que hablan de la vida de Jesucristo a través del mundo. Ok. Entonces, les recuerdo a las personas que vayan a adquirir el material, no importa dónde usted se encuentre, ¿verdad? Simplemente nos escribe a 24/7 siguiendo Jesús @gmail.com. Y el costo que sale con todo el envío es de $29.99. El libro no importa dónde usted se encuentre. Entonces, los evangelios, pastor, ¿qué son los evangelios? ¿Y cuántos son las personas que predicaron en lo que son los evangelios? Los evangelios que habla del nuevo pacto, por cierto, presentando a Jesucristo al mundo, son 4 los evangelios. ¿Ok? 4 los evangelios que comprenden o son el libro de Mateo, el libro de Marcos, el libro de Lucas y el libro de Juan. O sea, son 4 los evangelios. Ahí vemos toda la trayectoria que tuvo nuestro Señor Jesucristo durante los 3 años y medio que estuvo acá sobre la faz de la tierra predicando el evangelio, ya que sabemos que Jesucristo comenzó su ministerio alrededor de la edad de 30 años, que era que se le permitía comenzar un ministerio. Ok, a ver si entendí. O sea que si yo, un ejemplo, nos trasladamos a esos tiempos, si yo tenía 25 años, yo no podía, vamos a decir, predicar el evangelio o tener un ministerio. La Biblia no registra. La Biblia registra que, o nos da a entender que es a partir de los 30 años.
a partir de los 30 para años. tener un ministerio. Si te das cuenta, un ejemplo, bueno, esto es ya rompiendo la materia gris de algunos. Si se dan cuenta, a Jesús lo venden por 30 piezas de plata. Exacto. Ajá. Eso es Jesús, porque ya Jesús era un hombre mayor de edad. Ahora, un jovenzuelo como José, sí. lo venden, que José tenía alrededor de unos 17 años cuando lo vendieron, pues José lo vende por 20 piezas, porque no tenía el mismo precio. El joven, que ya era un hombre adulto, ni tenía el mismo precio también la mujer y el joven iban de la mano en cuanto al precio, si se iba a vender una mujer. Perfecto. Entonces, ya vimos ahí la parte ya de los evangelios. Tengo aquí que el libro de los Hechos, ¿quién escribió el libro de los Hechos, pastor? El libro de los Hechos lo escribe el Lucas, que por cierto es el único que no era judío de los 4 evangelios, era Lucas. Lucas era griego, un gentil. Entonces los demás sí eran israelitas. Entonces, Lucas escribe al libro de Lucas y también escribe al libro de los Hechos. O sea que Lucas en el Nuevo Testamento escribió dos libros. El propio libro de él, de Lucas, y el libro de los Hechos. Exactamente. Ok. Dice también que aquí el libro de los Hechos registra el esparcimiento de las buenas nuevas durante los primeros 30 años después de la resurrección de Cristo. Bueno, porque el libro de los Hechos no es otra cosa que la historia del Nuevo Testamento. O sea, la historia hasta esa fecha habla precisamente en el libro de los Hechos, habla de muchos acontecimientos durante la vida de Jesús y después de la vida de Jesús. Por eso es que el libro histórico. O sea, algunos conocedores, o sea, eruditos de la palabra, le llaman al libro de los Hechos el semillero del Nuevo Testamento. Al igual que llaman al libro de Isaías, en el Antiguo Testamento le llaman el semillero. O sea, ¿qué es lo que es un semillero? Precisamente que hay diferentes, en una hortaliza hay diferentes semillas. Exacto. Entonces, eso sucede con el libro de los Hechos, que hay diferentes historias en los Hechos. Ok, perfecto. Entonces tenemos aquí las epístolas. ¿Qué son las epístolas, pastor? Las epístolas también llevan el nombre de cartas. Se diferencian entre las epístolas y las cartas, es que una es más corta que otra. O sea, había que tener, un ejemplo, más de 200 palabras para entonces ser una epístola. Exacto. Okay. En el Nuevo Testamento registra, ¿qué es lo que hacen las epístolas? Tenemos alrededor de unas 23 epístolas, podríamos decir, contando los 4 evangelios más 23, serían los 27 libros que componen el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué quiero traerte a colación? Estas epístolas registran la verdad doctrinal relacionada ¿con quién? Con el nuevo pacto. O sea, aquí es donde tú comienzas a ver realmente en estas epístolas el nuevo pacto. Por eso es que hablé y te dije que las 23 cartas dan que toda la información necesaria para un cristiano para vivir, oiga bien, para vivir como gentes del nuevo pacto. No sé por qué hoy en día se le busca la quinta pata al gato, pero realmente en estas cartas está todo como debe vivir un cristiano. Por eso que Pablo explica bastante bien. Y todos los que escribieron alrededor de 9 actores en el Nuevo Testamento. O sea que me preguntaste 31 en el Antiguo Testamento y 9 en el Nuevo Testamento, que hacen un total de lo que escribieron la Biblia, alrededor de unas 40 personas de diferentes nacionalidades, de diferentes de profesiones también. De diferentes profesiones. Muy bien. Ok, entonces, el libro de Apocalipsis, ¿verdad? El libro de Apocalipsis es donde termina, vamos a decir, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Exactamente, es el último libro del Nuevo Testamento. Bueno, fíjate, ese es mi concepto personal. Yo digo que Dios es un Dios justo.
O sea, si tú te buscas, en el Antiguo Testamento hay un libro de escatología, es el libro de Daniel. El libro de Daniel. Ajá. Ahora, Dios no nos deja en el Nuevo Testamento sin un libro de escatología. También el libro de Apocalipsis es un libro de Escatológico. Escatología, exactamente, que tiene que ver con hechos, incluso acontecimientos actuales, otros que todavía no han sucedido en el libro de venir. Exacto, en el libro de, tanto en el libro de Apocalipsis como en el libro de Daniel, tú ves que comienzan a hablarte de animales, de símbolos, y toda esa cosa comprende, entonces, que es un libro escatológico, porque son hechos futuros por venir y hechos que todavía no se han cumplido, otros se han cumplido y otros están cumpliéndose. O sea, que tiene que ver con la escatología. Entonces, dice aquí, en el Apocalipsis nos asegura que Dios es ciertamente soberano y que Él cumplirá de manera plena sus muchas promesas a los israelitas y a los gentiles creyentes. Para las personas que no ven, el pueblo elegido de Dios es el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero nosotros somos el pueblo adquirido por lo que somos lo que nos llamamos los gentiles. O sea, el pueblo injertado. Exactamente. O sea, es como lo que saben de agronomía, a una mata, y explico, a una mata que ya viene creciendo, vamos a suponer una mata de guayaba, entonces buscan el cogollo, un nudo que tiene ahí, mientras va subiendo la mata, y ahí entonces le implantan, ¿ves? El injerto. Entonces te das cuenta que esa mata de guayaba que daban una guayabita pequeña, entonces ahora con el injerto se dan una guayabota más grande. Entonces, que aunque el pueblo de Israel fue el pueblo escogido de Dios, entonces Dios está esperando que el injerto que somos nosotros hagamos el trabajo que no hizo el pueblo de Israel. Así es. Estamos llamados a ello. Así es. También vengo aquí que dice, sin embargo, los que hayan rehusado entrar en el nuevo pacto por la fe en el Salvador Jesucristo, comparecerán ante Él como juez soberano y serán echados para siempre al lago de fuego. Exactamente, porque aquellas personas que hayan recibido vida eterna, acuérdense que el ser humano, Dios lo hizo para vivir eternamente. Así es. Ya sea porque pecó eternamente en el infierno, o a nosotros que estamos viviendo vida santa ante Dios, vivir eternamente en gloria. Por eso Dios nos hizo así, nuestro cuerpo, para vivir eternamente. Lo que sucede es que al hombre pecar, entonces el cuerpo se fue deteriorando, pero no era el plan de Dios. Por eso te decía que aquellas personas que hayan recibido vida eterna por medio del nuevo pacto, ¿cuándo se recibe vida eterna? Con el nuevo pacto. Hay que recibir a Jesucristo obligatoriamente, sea judío, sea griego, sea quien sea, a través de Jesucristo que se recibe la vida eterna, porque ese es el nuevo pacto. Dice que aquellas personas vivirán para siempre con el Señor en los maravillosos cielos, oiga bien, nuevo, y asimismo en la maravillosa tierra nueva. Por eso es que la Biblia en Apocalipsis habla de que habrá cielo nuevo y tierra nueva, en el cual mora la justicia de Dios, porque lamentablemente en esta tierra no hay justicia por el hombre. Así es. Entonces ya estamos concluyendo lo que es la visión general, ¿verdad? Entonces pasamos a el nuevo pacto. Sí, me gustaría, Robert, me da un segundo, porque estuviste hablando de Dios como soberano. Así es. Cuando hablamos de la palabra soberano, Él como juez soberano, y serán echados para siempre en el lago de fuego. ¿Quiénes? Los que no se arrepintieron. Porque el lago de fuego no es para nosotros. El lago de fuego es para los que no se arrepienten y el enemigo, Satanás y sus demonios. Pero el lago de fuego Dios no lo hizo precisamente pensando en que los que servimos al Señor íbamos a ir ahí. No, para nosotros está destinado la gloria. Amén. Y fíjate, la palabra soberano, mis amados, sencillamente su significado es, o uno de sus significados es que Él no tiene uno por arriba de Él. El soberano es el líder, es el que hace y no tiene que darle cuenta a otro. Y ese es Dios. Lo que Dios hace,
es en el sí y en el amén. A nosotros nos resta sencillamente obedecer a lo que Dios ya tiene prescrito en la Biblia. No podemos nosotros querer acomodar la Biblia al cristiano, sino que el cristiano tiene que acomodarse a lo que dice la Biblia. Eso es lo que está establecido por Dios. Amén, aleluya, alabado sea. Entonces, vamos a lo que es el nuevo pacto. Y tengo aquí que dice que el nuevo pacto es una extensión del gran pacto abrahámico. Explíquele a la persona, pastor, qué es el pacto que Dios hizo con Abraham, que se llama el pacto abrahámico. Bueno, el pacto abrahámico, mis amados, no es otra cosa que es un pacto incondicional. El pacto abrahámico es un pacto incondicional. No importa lo que sucediera, Dios iba a bendecir a Abraham. Por eso es que él dice, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. O sea que hay diferencia entre el pacto abrahámico y el pacto nuestro, vamos a decir. ¿Por qué? Porque el pacto nuestro es condicional. Exacto. Es condicional. O sea, mientras caminemos bajo los preceptos de Dios, entonces tenemos el apoyo de Dios, tenemos el respaldo de Dios, pero inmediatamente nos apartamos. Puede que sea el arcángel, puede que sea el pastor, puede que sea el apóstol. Todos tenemos que caminar, como dice la palabra, para nosotros caer dentro del renglón, porque cuando Dios nos mira a nosotros, oiga bien, cuando Dios nos mira a nosotros desde arriba, lo que hace es, no mira a Robert ni mira al pastor Carti. Cuando Dios nos mira, está mirando a ver si en nosotros está la sangre de Cristo. Si la sangre de Cristo está en nosotros, entonces ahí nosotros recibimos perdón, recibimos sanidad, recibimos todos los beneficios que Dios tiene, porque la sangre de Cristo es lo que nos justifica a nosotros de todo pecado, lo que nos limpia de todo pecado. Amén. Así que necesariamente cada uno de nosotros tenemos que cumplir con este pacto, el pacto de la gracia en el cual estamos viviendo. Es un pacto condicional, no es incondicional. O sea, nosotros tenemos que cumplir con lo que la palabra dice. Por eso es que la palabra dice, oiga bien, dice, sed santo, porque yo soy santo. Amén. O sea, Jesús está mandando a que nosotros seamos santos. Exacto. No es otra. Hay diferencias, me gusta mucho, porque una cosa es cuando habla Pablo, otra cosa es cuando habla Pedro, cuando habla Juan, pero cuando habla el mismo Jesús, como que la cosa toma otro matiz. Por eso que él dice que sed santo, porque yo soy santo. Exacto. Ahora, fíjate una cosa, me voy a ir más lejos. Ahora Pablo está diciendo otra cosa. Pablo está diciendo también, sed imitador de mí, o sea, de Pablo, pero como yo de Cristo. O sea, exacto, realmente para tú imitar a Pablo, tú tienes que imitar la vida de Jesucristo, así porque es. Pablo está viviendo la vida en Cristo. Por eso que el mismo Pablo dice, mas no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Me voy a entender? Así o sea que realmente una persona como Pablo es el que podía decir esa palabra. Y Pablo también dijo, oiga bien, el vivir en Cristo. Oiga bien, mi vida, la que estoy viviendo, la tengo que vivir en Cristo. Porque si muero en Cristo, es ganancia. O sea, el hombre, cuando vive en Cristo, así es. Si muere, está ganando. ¿Por qué? Porque dice que realmente no muere, sino que duerme. Exacto. O sea, cuando el cristiano reconoce que estamos viviendo una vida fiel al Señor, nosotros entendemos que hay una canción que dice que es cerrar los ojos aquí y abrirlo allá en la eternidad. O sea que realmente este cuerpo, aunque vaya a la tierra, ¿ok? Nuestro espíritu, nuestra alma va a Dios. Oiga bien, va a Dios porque vivimos una vida conforme a un lugar de reposo hasta el día que el Señor levante a su pueblo. Por eso es que el mismo Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, comenzando del 13 en adelante, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo. O sea, primero van los muertos,
Ve, los muertos en Cristo, no aquellos que murieron sin Cristo, no, los que murieron con Cristo. O sea, yo no sé por qué hoy algunos no quieren creer en la resurrección, pero Dios está hablando que los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. O sea, no se está creyendo, muchos están hablando de que no hay un arrebatamiento, no hay un rapto. O sea, que la Biblia no menciona esa palabra, pero sí habla de un arrebatamiento, seremos arrebatados. Ve, para recibir al Señor en el aire, está diciendo Pablo. Y así estaremos para siempre con el Señor. O sea que primero, Pablo dice que cuando Cristo venga, va a, ¿qué? A los muertos en Cristo. O sea, el que no murió en Cristo no tiene esperanza. Ahora, el que haya muerto, por eso es que Pablo dice, porque Pablo pensaba, cuando se escribió esto de 1 Tesalonicenses, Pablo pensaba que él iba a estar vivo todavía, por eso dice nosotros, o sea, él se incluye, porque él entendía que él iba a estar vivo para ese entonces, pero habla bien claro que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, lo que no haya muerto, que estén vivos, pero en Cristo, entonces van a ser levantados. Es como que, ¿pero por quién? A través del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. O sea, yo siempre digo, es como un imán. Un imán, dice, el imán no recoge todo tipo de metal. No. Tú puedes tener un imán y haya varios metales. Y cuando el imán, claro, ve a los que se adhieran a él. Claro. Entonces, eso va a pasar cuando venga ese día, que Jesucristo venga por su iglesia. Podemos que estemos con un amigo, pero el amigo no se va. Quien se va es tú. ¿Por qué? Tú eres el que tiene la alianza con el metal que te va a elevar, claro, que te va a elevar, que te va a pegar, que es el Espíritu Santo. Claro. Muy bien. Seguimos, Robert. Esto está bueno. Entonces, en el nuevo pacto, tengo aquí, el nuevo pacto es una extensión del gran pacto abrahámico, que lo acabamos de explicar. Dice también que es uno de 3 pactos. Subpactos, perdón, sí, que definen adicionalmente las estipulaciones originalmente dadas a Abraham. Y eso tiene que comprarse, ¿verdad? Para que veas dónde es que está esta parte en la Biblia. Yo le voy a mencionar unos cuantos. Sí. En el Génesis, dice capítulo 12, versículos de 1 al 3, el 13. O sea, toda la parte del Génesis. Tiene que, si está interesado, le podemos, si ya tú tienes su Biblia, pero no tiene el material del panorama del Nuevo Testamento, vuelvo y le digo, escríbanos a 24/7, siguiendo a Jesús, @gmail.com. Tengo también que el nuevo pacto se ocupa mayormente de la cuestión de la salvación. Después de la caída del hombre y de la entrada del pecado en el mundo, fue el propósito revelado de Dios a traer salvación a los hombres. Las escrituras del Nuevo Testamento son claras acerca de que los sacrificios del Antiguo Testamento solo podían cubrir, o sea, lo que es la expiación, el pecado, pero que nunca podían quitarlo. Explíquenos esa parte, pastor. Bueno, porque la sangre de los machos cabríos, sencillamente lo que hacían era que cubrían, o sea, en otra palabra, tapaban. Tú puedes tapar un sucio, ¿okay? Pero eso no quiere decir que el sucio se quitó. Exacto. El sucio está ahí abajo. O sea, para que la gente entienda, un ejemplo, trasladándonos a los tiempos del Antiguo Testamento, la parte de el Éxodo hacia acá. Yo cometí un pecado. Sí. Yo tenía que llevar un macho cabrío, 2 palominos. O palominos para la expiación de mi pecado. O sea, Dios es un Dios que considerado. El que tenía más posibilidad, pues llevaba un macho cabrío. Okay. El que era de menos recursos, entonces llevaba 2 palominos. Okay. Dos tórtolas. Okay. Entonces, con esa sangre derramada, entonces el pecado que esta persona cometía, se lo tapaba, se lo cubría. No se lo quitaba. Por eso es que la persona volvía el año siguiente a volver a ofrecer el 2 palominos o por el mismo pecado. Exacto. Que había cometido aquella vez, porque el pecado no se había ido. Sencillamente estaba tapado. A diferencia cuando ya venimos a Cristo. Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo esta sangre? Esto era una tipología de que Jesucristo iba a venir miles de años después. Porque a Dios no se le escapa nada. Dios lo tiene todo calculado. Y él entiende, bueno, el hombre peca, entonces tengo que mandar a mi hijo. Ve, entonces, ¿qué es lo que sucede? El hombre tenía que ir delante de un sacerdote o sumo sacerdote. ¿Ve? ¿Para qué? Para confesar su pecado. Por eso que todavía
la iglesia tradicional, las personas van y se confiesan, Y se confiesan, ante el cura. Exacto. Pero cuando muere Jesucristo, ahora la Biblia está diciendo que tenemos un gran y sumo sacerdote, que no tenemos que ir, oiga bien, Exacto, no tenemos donde que ir a confesar un donde hombre, un hombre. ¿por qué? Porque ese sumo sacerdote, él mismo se constituyó ¿en qué? En el sacrificio. Entonces, esa sangre de Cristo es capaz de limpiarnos de todo pecado, ¿ve? Y no tener que volver a pecar más. O sea, después que somos limpios por esa sangre, si nos mantenemos firmes, nos mantenemos puros, ¿ok? No tenemos que volver otra vez a ofrecer sacrificio. Sino que tú cometiste un pecado, tú fallaste. Mira lo que dice la Biblia. Tú vas al altar y confiesa, ve, ante el trono de Dios de que cometiste un pecado. Y Él vuelve, ¿qué? Y te restaura. ¿Por qué esto? Porque antes tenía que ir siempre donde un sacerdote, donde el mismo hombre, que muchas veces ese mismo hombre era pecador. Ese hombre, antes de entrar al lugar santo, él tenía que confesar sus pecados, no tan solo por él, sino por su familia. Porque si se encontraba algo que él no estaba limpio, entonces él no podía ofrecer sacrificio. Está escuchando, esta explicación está majestuosa. Entonces, para que usted entienda, la iglesia tradicional, pastor, entonces se ha quedado en esa parte rezagada, en lo que es el viejo pacto. Se ha quedado, en ese aspecto se ha quedado. En ese aspecto, exactamente, sí, para no generalizar, ¿verdad? En ese aspecto se ha quedado en ese enganche, como digo yo. ¿Verdad? Sí, porque la iglesia tradicional ahora tiene también otras ramificaciones, tienen los carismáticos, y esa gente, muchos de ellos cantan coro, están movidos, fogosos, como nosotros, y antes nada más hablaban de María, ahora también hablan de Jesús. Entonces, claro, por eso dije que en ciertas partes se quedaron atrás. Entonces tengo aquí, ¿verdad? Tengo aquí para leer rapidito, esto es lo que usted acaba de decir. Es solo la sangre de Cristo la que puede quitar el pecado y hacer posible que un pueblo pecador, israelita o gentil, tenga comunión con un Dios santo. O sea, Cristo, cuando Cristo murió en la cruz, no murió solamente por los israelitas, sino también que murió por nosotros los gentiles. Muy bien, Rob. Eso me llama mucho la atención cuando nosotros, el pueblo cristiano, usted oye muchas personas hablar, no porque Jerusalén, no porque los judíos, sí tenemos que orar por Jerusalén, porque la Biblia lo dice, fue el pueblo escogido por Dios. Claro. Pero cuando hablamos de salvación, los israelitas no están primero que nosotros. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Amén. Ellos son el pueblo de Dios. Sí, muchas veces se confunde esa parte, pastor. Se confunde. Exacto. Una cosa es ser el pueblo de Dios. Y otra cosa es la iglesia. Claro. Dios lo cogió, ¿por qué? No porque eran buenos. El pueblo de Israel era tan malo como otros pueblos en aquel entonces. Claro. Ahora, ellos aprendieron de que tenían que adorar a un solo Dios. Entonces Dios lo coge a ellos por su misericordia. Ahora, cuando hablamos de salvación, tenemos que entender que la iglesia es la llamada a que va a ser salvo. Si el pueblo de Israel quiere salvación, tiene que venir a hacer lo que hace la iglesia, a recibir a Cristo. Amén. Porque no hay nadie que es salvo sencillamente por ser israelita, por ser judío. Vamos a entender esto. O sea, nosotros somos ¿qué? La novia. ¿Cuál es la novia? Oye bien, la iglesia, no es el pueblo de Israel. Tenemos que estar seguros. Ahora, ¿en qué nos lleva el pueblo de Israel? Voy a tirarle este remo. ¿En qué nos lleva el pueblo de Israel? Sencillamente en que Dios le da una segunda oportunidad al pueblo de Israel. ¿Por qué? O sea, el reloj biológico de Dios trabajar con Israel ahora mismo está parado. Ahora Dios está trabajando con el pueblo gentil, con la iglesia. Ese reloj está trabajando. Ahora, cuando se pare ese reloj, o sea que Cristo venga por su iglesia. Así es. Oiga bien, que dice que hay algo que en el momento lo detiene y entendemos que es el Espíritu Santo. Amén. Ahora, cuando Cristo venga por su iglesia, entonces a partir de ahí comienza a trabajar otra vez el reloj biológico del pueblo de Israel. O sea, después del rapto,
aunque hay algunos que se van a salvar, no digo que no, Claro, pero claro. tienen que pagar un precio muy elevado. Claro, claro. Entonces, quienes tienen esa oportunidad de ser salvos durante esos 7 años que la iglesia va a estar, en el cielo con Dios, que llamamos la boda del Cordero. Ajá. Entonces, ahí va a estar Dios trabajando con el pueblo de Israel, porque ellos van a reconocer que aquel que crucificaron sencillamente era el Mesías, que ellos no aceptaron. Entonces, ahí nosotros vamos a estar con Jesús en la boda del Cordero. Perfecto. ¿Quién? La iglesia. ¿Quiénes? Los que recibieron a Cristo. Amén. Pero dentro de eso habrán israelitas que son iglesias, que recibieron a Cristo. Claro. Ahora mismo tengo entendido que hay miles, oye bien, miles de judíos que vienen a abrazar a la religión cristiana. O sea, Cristo está trabajando ahora mismo con iglesia. Si tú eres iglesia, escúchame bien, no esperes tener una segunda oportunidad. La Biblia es bien clara y dice que si en el árbol verde hicieron ¿qué? Tales cosas, ¿qué será en el seco? Vamos a suponer si cuando Cristo estuvo acá, que es el Hijo de Dios, hicieron todo lo que hicieron. Ahora con nosotros, oye bien, que somos el árbol ¿qué? Seco. Claro. ¿Qué va a suceder? O sea, ¿qué va a suceder entonces después que Jesucristo venga por su iglesia? Si ahora tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, el que nos hace entender que tenemos que volver a arrepentirnos, ya no va a suceder eso. Ese trabajo del Espíritu Santo de redarguirnos no va a estar en efecto, sino que ahora es que está para la iglesia. En los tiempos de que la iglesia sea levantada, por eso, para una persona ser salvo, tiene que aceptar ser decapitado, tiene que aceptar que maten a su hijo, tiene que un sinnúmero de cosas. Entonces, por eso es que dice que ahora es el tiempo de salvación, o sea, el tiempo de la iglesia. Amén, amén. Ya para concluir, nos quedan 5 minutos, ¿verdad? Tengo aquí más o menos lo que usted acaba de explicar. Jesús se refirió a su muerte como la base del nuevo pacto. Eso está en Lucas 22:20. Originalmente, en el Antiguo Testamento, Israel y Judá eran los sujetos del nuevo pacto. Judá, perdón. Sí. Sin embargo, en esta presente edad de la iglesia, el nuevo pacto se aplica primariamente a los gentiles. Eso está en el 2 de Corintios, capítulo 3. Repite eso. ¿A quiénes ahora? Dice aquí que el nuevo pacto se aplica primariamente a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Todo aquel que no es israelita es gentil. ¿Dónde se encuentra eso? Porque me gusta que siempre el pastor me dice la Biblia. En la Biblia. Sí. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 18. Y en Hechos, capítulo 8, del 18 al 13. Dice, sigo leyendo, pero en el futuro, debido a las promesas dadas a Abraham y a sus descendientes, Israel devendrá el foco del nuevo pacto. Óigame bien, ¿eh? Cuando la iglesia sea levantada. Exactamente. O sea, como dije ahorita, el reloj biológico con Israel está detenido. La iglesia levantada, inmediatamente, entonces Dios comienza a trabajar ¿con quién? Con Israel. Pero sencillamente por la promesa que hizo a su siervo Abraham. ¿Dónde está eso? Daniel, capítulo 9, versículo 24, y en Romanos, capítulo 11, versículos 25 y 27. Para concluir la última el último párrafo, durante los días de la gran tribulación, los ojos de Israel serán abiertos y muchos acudirán a la fe en el Mesías, haciéndose así partícipe de ¿qué? De lo que usted acaba de decir, del nuevo pacto. O sea, oye lo que dijiste algo, leíste algo poderoso, tremendo. Sí. Sus ojos, o sea, los ojos de muchos en Israel serán abiertos. En otras palabras, cuando crucificaron al Mesías, sus ojos estaban cerrados. Por eso que ellos vociferaban y gritaban que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estaban cegados. Ahora, ellos van a entender cuando Jesucristo venga por su iglesia. ¡Wow! Pero verdaderamente este era el Mesías, el Hijo de Dios, el que nosotros debimos reconocer y no reconocieron. Entonces, ahí, entendemos lo que dice el mismo libro, la Biblia en el Nuevo Testamento, que refiriéndose al pueblo de Israel, que a lo suyo vino. ¿A qué vino? A lo suyo, a hacer ¿qué? Su trabajo, predicar el evangelio,
a ministrar la palabra durante esos 3 años. Vino Jesús a lo suyo, por eso que Jesús no perdía el enfoque. La iglesia a veces pierde un poco el enfoque. Sí. La iglesia se desconcentra. Jesús nunca perdió el enfoque. Ahora sigue diciendo, y los suyos, refiriéndose al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, exactamente, los suyos. No le reconocieron. No le reconocieron. Ahora, sigue diciendo, no se queda ahí, más aquellos a los que le han reconocido que es la iglesia, que somos nosotros, exacto, que no éramos hijos, exacto, han venido a ser ¿qué? Hijos de Dios. Exactamente. O sea, nosotros, los injertados, venimos ahora a ser ¿qué? El árbol principal. Exactamente, el árbol que da fruto. Sí, a ser hijos de Dios. El árbol que da fruto, y fruto, como dice la Biblia, el mismo Pablo, digno de arrepentimiento. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, hemos llegado ya al final del segundo capítulo, ¿verdad?, de lo que es la panorama del Nuevo Testamento. Entonces, para el próximo martes, vamos a estar viendo el capítulo 3, que es el trasfondo del Nuevo Testamento. Si usted quiere adquirir, les repito, este material, nos puede escribir a 24/7 siguiendo a Jesús, no importa el país donde te encuentres, 29.99, te lo hacemos llegar a tu país. Si está aquí en Estados Unidos, 19.99. Corrección para los que nos van a ver, es el próximo lunes, no martes. Así, lo que pasa es que nosotros grabamos los lunes para publicarlo los martes. Para que sí, muy buena aclaración, pastor. Entonces, vamos ya a concluir en 2 minutos que nos quedan. Pastor, haga una oración, ¿verdad? Vamos a hacer una oración en el día de hoy. Vamos para las personas que están en la cárcel, pastor. Amén. A los presos que están en la cárcel. Amén. Qué bueno, qué bueno. Qué bien. Quiero recordarle, si alguno ya tiene el material, como nuestro hermano Robert ya ha dicho, pues nos toca para el próximo lunes trasfondo del Nuevo Testamento. Así es. La palabra trasfondo, vamos a explicar, ¿no? A dónde vamos a ir. Exacto. Y vamos a estar entonces hablando ya directamente el fin del Antiguo Testamento. Porque para que haya un trasfondo, claro, es antes de. Exactamente. Entonces, tenemos que hablar con respecto a los profetas menores que estuvieron precediendo al Nuevo Testamento. Vamos a hablar de Malaquías, y que fue el último libro, el último profeta, antes de llegar a Mateo, ¿verdad? Exactamente. Y lo que ya sería el Nuevo, el nuevo Testamento. Vamos a orar, mis amados, vamos a presentar a los presos la oración que nos hace nuestro hermano Robert. Alabado sea el nombre del Señor. Voy a hablar tanto a los presos que están en la cárcel. Así es. ¿Verdad? Pero también voy a pedir por los presos que están aún caminando en la calle, pero que están presos espiritualmente. Espiritualmente. Amén. Así es, así es. Ay, santo, qué bueno. Buen Dios y Padre nuestro, te damos la gracia, la honra, Jehová, porque te ha placido que estemos en este lugar, aquí en la iglesia, Casa de Restauración, Inc., aquí en el Bronx, Señor, desde acá, desde el 647 en el Bronx, la 180 East. Estamos clamando, estamos pidiendo por aquellas personas que están encarceladas, Dios mío, en prisiones. Te pedimos, Dios mío, que ahí donde ellos estén, en su celda, ellos puedan reconocer y reconciliarse contigo, buscar, Dios mío, ese nuevo pacto, buscar esa salvación que tiene que ver con que la sangre de Cristo caiga en su corazón y haga ser de esa persona una persona libre, aún estando bajo los barrotes, Señor. Porque tu sangre es la que realmente liberta, tu sangre regenera, tu sangre es la que cambia. Te damos gracias, Dios mío, porque estas personas que aún estando en la cárcel, si te reciben a ti, Señor, serán libres, aunque estén allá adentro, Señor. Pero también te pido por aquellas personas que están caminando en la calle, aquella humanidad que están suelta, Dios mío, aparentemente, pero esclavizada en el pecado, preso del pecado. Te ruego, Dios, que ellos puedan reconocer que necesitan de ti, necesitan de Cristo, que los bienes materiales no podrán darle libertad,
que aunque anden en un carro del año, aunque tengan una casa, Señor, aunque tengan los mejores empleos, siguen esclavizados por el pecado. Te rogamos, Dios mío, que tú puedas dar la libertad a ellos. Y no lo pedimos, oh Dios, en otro nombre, sino en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén, amén. Gracias. Amén, amén, amén. Bueno, mi gente, lo esperamos el próximo lunes, vamos a decir, el próximo martes, ¿verdad? Aquí en 24/7 siguiendo a Jesús. No te olvides de dejarnos un me gusta, un comentario, suscríbete, da like. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube. Estos estudios los estamos poniendo en Facebook y YouTube. 24/7 siguiendo a Jesús, una plataforma que vino para edificar vidas y llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo alrededor del mundo. Ese es nuestro objetivo. Amén. Bye bye, mi gente. Chao, bendiciones. chao. Shalom. Shalom. Emuná. Yo le creo a Dios. Amén.